Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Vamos a releer la esloca 2 de esta quinta estancia que nosotros empezamos el domingo pasado, 21 de junio, y hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta esloca. Ella dice, completa, ellos hacen de él el mensajero de su voluntad. El Tsiú se convierte en Fohat, el hijo veloz de los hijos divinos, cuyos hijos son los Lipika. Lleva mensajes circulares. Fohat es el corcel y el pensamiento es el jinete. Con aclaración, esto es, se halla bajo la influencia del pensamiento director de ellos. Porque es ese pensamiento el que dirige esta manifestación. Él atraviesa como el rayo las nubes de fuego o nieblas cósmicas. Da 3 y 5 y 7 pasos a través de las 7 regiones superiores y de las 7 inferiores. O sea, los 7 planos cósmicos con K y los 7 planos que nosotros sabemos se producen como un reflejo de los 7 primarios en nuestro sistema solar. En el mundo que va a ser, que es este inferior nuestro. Alza la voz y llama a las chispas innumerables, los átomos, y las reúne. El inciso B, que es el que tiene que ver con este Tsiú que se convierte en Fohat, lo comenta HPB diciendo, lo vuelve a citar, ¿no? Tsiú se convierte en Fohat, la expresión misma lo dice. Tsiú es el conocimiento mágico verdadero o sabiduría ocultista. Es decir, la esencia de la sabiduría divina que permanece oculta hasta que el alma puede elevarse desde la personalidad a los niveles superiores de la individualidad, a la tríada superior, como le llamamos en la Constitución Centenaria del Hombre. Y entonces el reflejo que ahora tenemos nosotros de acción, sensaciones que producen los deseos y mente que razona o comprende cosas materiales o al menos manifestadas en nuestra personalidad, aunque tengan alguna cierta sutileza, como pasa con ciertos conceptos matemáticos que son más abstractos. Sin embargo, esa sabiduría oculta es la única que de verdad puede dominar todas las leyes manifestadas del universo y aún leyes que no podemos nosotros ni imaginar, porque no son las que podemos llamar manifestadas. Y sin embargo, esas leyes vistas desde abajo como plural, pero que es la ley una, pues es la que puede mover todo lo manifestado. Y por eso esa sabiduría, que es la que llaman ese Siú en su aspecto más profundo, se convierte en la manifestación del espíritu que mueve todo lo material, que mueve todo el espacio, que hace aparecer ese espacio como diferenciado, aunque ese espacio sigue siendo la misma imperturbable unidad que es. Así que dice ella, Siú es el único conocimiento mágico verdadero
o sabiduría oculta, la cual por tratar con verdades eternas, o más bien con la verdad eterna, aunque parezcan muchas verdades eternas desde lo manifestado, y con causas primarias o la causa sin causa primaria, se convierte casi en omnipotencia cuando se aplica rectamente. La comprensión de esta sabiduría es casi omnipotente. Ella pone casi porque indudablemente la totalidad de la omnipotencia y omnisciencia nada más que están en la seidad en su integridad y nunca en totalmente en los niveles de manifestación. Pero según el ser humano, que es el reino donde empieza el retorno de verdad al conocimiento de sí mismo, al conocimiento o el autodescubrimiento de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, todo eso en los niveles superiores de la evolución humana se realizan total e irreversiblemente cuando se alcanza la jerarquía que está por encima del reino humano. Mientras somos un ser humano, esa sabiduría, una vez que el ser humano se pone en la actitud correcta de nada más descubrirse a sí mismo, que es lo que en lenguaje convencional del ocultismo se llama entrar en el sendero. El sendero no es nada afuera, es poder volcar toda la experiencia, todo lo que como personalidades hayamos ido aprendiendo a aplicarlo a su verdadero objetivo, conocernos a nosotros mismos. Retornar a la comprensión que solamente en nosotros mismos es y aparece en la manifestación, está el todo, es y estar aquí, que en español es el único idioma que tienen dos sutilezas de significados diferentes, se realiza en una totalidad. Y es cuando entonces se puede aplicar toda sabiduría rectamente. La cualidad de esta de rectitud, que es una de las que tiene que tener íntegramente desarrollado el ser que empieza a entrar en sí mismo. Lo tiene que hacer en base a una rectitud íntegra de su vida. Por eso, allí no puede haber una mera intelectualidad, una mera sombra de aprendizaje, sino se aprende la realidad de uno mismo en uno mismo y cesa uno de creer que las realidades están afuera, que los objetivos de la vida es cumplir los deseos con respecto a organismos o expresiones de la vida que están fuera de nosotros, porque solamente están dentro y solamente se autodescubren dentro, y a la vez el ser se autodescubre su realidad, quién es, que no es su personalidad, que no es los cuerpos en que esas personalidades habitan, ni el físico, ni el emocional, ni el mental, ni el de expresión de la vitalidad, sino que entra en esa sabiduría total, en ese Tsiu que manifestado en el universo aparece como foja. Y que, fíjense, como nos dice, empieza a expresarse en giros, en el sentido en que van todas las leyes del universo, por líneas oblicuas, tratando de llegar a la verdadera circunferencia, a la verdadera esfera, a todo lo que es el origen de la manifestación, que es lo que se llama el huevo del mundo, el sentido de la unidad de todo lo manifestado como una gran expresión oval.
Su antítesis, la antítesis de esta sabiduría es Tsiu Mi. El sufijo o sílaba que se añade a la palabra original Tsiu, que es sabiduría, Mi es aquello que se ocupa únicamente de ilusiones y de apariencias falsas. Es decir, como la mayoría de nosotros estamos en nuestro nivel actual de desenvolvimiento humano, pensando que nuestras apariencias de vehículos, de entornos, de deseos, de objetivos que vamos acumulando como sabiduría de la mente, como conocimiento, la palabra sabiduría no debe de profanarse, como conocimiento que acumulamos en nuestro cerebro, en nuestras experiencias, etcétera. Todo eso es ilusión, es de apariencia falsa, no es la sabiduría divina, no es Tsiu, es Tsiumi. Como sucede con nuestras ciencias modernas exotéricas, nos alerta HPV. La ciencia cree que sabe mucho y los seres humanos compiten por obtener un premio Nobel o un gran premio o hacerse millonarios por un descubrimiento que aplican a cosas del mundo exterior, y nada de eso es sabiduría. Nada de eso es verdadera o la verdad, vamos a decir, o la realidad incorporada como conciencia de verdad. Es una ilusión, es una apariencia, y todo eso va a cesar en cuanto cese el poder ilusionante de esa etapa o de ese sentido de la manifestación. En este caso, Tsiu es la expresión de la sabiduría colectiva de los Dhyani Budas, el nombre que se le da en las líneas budistas a los señores de sabiduría. Buda es un iluminado, es un ser sabio, y Dhyani es un señor, uno que ya está, como si dijéramos, entronizado. Y eso es una jerarquía. Por eso ya dice colectiva. Desde el punto de vista de la manifestación, volvemos a existir. Pero en realidad es una expresión unitaria de esa sabiduría siempre. Porque en esos seres ya no hay posibilidad de sentido de separatividad. Por favor, si cierra el micrófono la persona que está dando algunos golpes ahí. Suponiendo que el lector, nos dice HPV, no conoce nada respecto de los Dhyani Budas, conviene decir desde luego que según los orientalistas, aquí viene ya el concepto materialista de los investigadores externos, de que mentalmente hicieron alguna de estas deducciones del estudio de escrituras de la letra muerta, de las escrituras tanto del budismo como del antiguo hinduismo. Pues esos orientalistas nos dicen que hay 5 Dhyani, 5 señores, que son los Budas celestiales. Y claro, le ponen entre comillas porque esa es una, vamos a decir, una adjetivación, como que es algo de lo externo, del cielo exterior, como pasa en el cristianismo, que hablamos de los estados divinos como celestiales, como que Dios está en el cielo, etc. Cuyas manifestaciones de estos 5, que ellos dicen que son 5, en el mundo de la forma y de la materia, son los Budas humanos. Es decir, los que se reflejan humanamente en aquellos instructores que la humanidad ha recibido, como fue el caso en lo que está vigente todavía de esa línea de sabiduría oriental de Gautama Buda o Sakyamuni, como se le llamaba, de acuerdo al patronímico de su familia, que eran de los que estaban al frente, su papá, y él era el heredero.
estaban al frente de una zona que pudiéramos llamar como un reino o un tipo de país dentro de la dentro de la inmensidad de la antigua Yabarta, o un rey de tipo como los que hubo en la Edad Media, ¿no? De los que nada más que tenían un reino pequeño, que no eran nada más que señores feudales en el fondo, vamos a decir. De acuerdo a la magnitud, claro, era mucho más que los señores feudales de Europa, pero si ustedes comparan con el continente de la antigua India, pues era parecido, era un pedacito de la India al lado de toda la inmensidad del subcontinente. Y entonces, este concepto es el que los orientalistas comunicaron al mundo occidental, pero ella aclara, esotéricamente, es decir, en su sentido verdaderamente espiritual. Sin embargo, los Dhyani Budas son 7, igual que todo lo que sucede con la manifestación de nuestro sistema solar, planetario, etcétera, igual que los logos. Pero este número, recuerden que era también secreto y no se publicaba en la misma India, y muchas de las escrituras nada más reflejaban lo que se podía dar exotéricamente con X, externamente, y entonces hablaban de 4, de 5, de acuerdo al predominio de lo que quisieran y llegaran a comunicar. Pero en realidad es el septenario famoso de todo el sistema solar, de todas las razas, de todos los continentes, de todos los ciclos de evolución humana, de los cuales tan solo 5 se han manifestado hasta el presente. Es decir, como una corporación o corporización, perdón, de las 5 razas que han decursado en el ciclo actual de manifestación de nuestro planeta. Ahí ella pone una llamada y nos dice, véase el budismo esotérico, que fue el libro que publicó Sinnett entre el año 82, 83 o algo así, 81, no, 82, 83 creo que fue. Que el señor Upper Sinnett, que era inglés, pero vivió en la India como editor de un periódico, pues en su 5ª edición está en las notas, en las páginas, con notas, en las páginas 171 a 173 de la versión inglesa de esa 5ª edición. Pero cualquiera que tenga el budismo esotérico en español puede seguir y encontrar esta enseñanza como el maestro K.H., que fue uno de los 2 fundadores internos de la Sociedad Teosófica, le dio al señor Sinnett, y están en las cartas que están depositadas en el Museo Británico desde la muerte de él. Así que hasta el presente, se han manifestado hasta el presente 5, y 2 tienen que venir con la raza raíces 6ª y 7ª. Y por tanto, hay 7 de estos Dhyani Budas, o 7 expresiones de esta sabiduría superior de lo iluminado, porque cada una de las razas tiene un instructor en el nivel de ese tan exaltado de esa manifestación de la sabiduría, y que tiene que ser completamente expresado en las dos razas raíces que faltan. Ellos son, por decirlo así, los prototipos eternos de los Budas. Es decir, fíjense, prototipos eternos. Un prototipo es un ideal, un arquetipo, como diría Platón en el lenguaje de la filosofía platónica. Es decir, proto es estar antes, y es eterno porque no está en la manifestación. En realidad, la eternidad de esta condición, de esa sabiduría, de esta fuente de sabiduría de los Budas, no es nada más que una expresión de lo eterno en cada una de las razas, y representa la unificación de esa eternidad en una sola instrucción, como después se reflejó en el cristianismo, en la revelación
divina, que nada más que después se dice que nada más que existe en el cristianismo, cuando toda religión ha sido una expresión de sabiduría. Pero la sabiduría en sí misma, ese Siu, es totalmente eterno. Y no tiene que ver si haya manifestación o no. Lo que cuando hay manifestación se muestra a través de esta expresión en cada raza de uno de esta jerarquía, vamos a llamarla, que no es nada más que la expresión en tiempo y espacio de lo que es eterno en su esencia. Y así es con todo lo que está manifestado. Expresa parcialmente lo eterno y lo infinito en formas aparentemente o prototípicamente finitas y aplicadas a una etapa de la manifestación universal. Así, por ejemplo, Amitabha es el Dhyani Buda de Gautama Sakyamuni, es decir, el Buda que nació en India, en ese reino o estado feudal de unos 500 años antes de Cristo y de origen al moderno budismo. Pero el budismo en realidad es totalmente universal también, porque es una condición de sabiduría, no un ser solo de sabiduría. Como condición es eterna, como manifestación, pues tiene un aspecto superior, el de Amitabha, que es como el señor de sabiduría que inspira o que se manifiesta más bien en este Sakyamuni, en este Gautama, que dio origen a la moderna filosofía primero y religión ahora se le llama, del budismo, tanto tibetano como de la India, como de China, como de Japón, el Zen y tantas otras expresiones de esta sabiduría religiosa que inició en la parte temporal y física el Gautama Sakyamuni, que se manifiesta por medio de él siempre que esta gran alma encarna en la tierra, o más bien se manifiesta parcialmente como una encarnación, porque un cuerpo nunca va a mostrar esta realidad de la totalidad de esa alma o de la totalidad de esa sabiduría, pero que entonces en sucesivas, como dijéramos, sucesivos ecos de esa primera expresión de esa sabiduría a través del cuerpo de Gautama, se dice que reencarna o vuelve a encarnar como se le atribuye y lo hizo de acuerdo a esta tradición que HPB nos trae desde los maestros de la antigüedad de Tsongkhapa. Y en Tsongkhapa ella nos da también una llamada donde nos dice: el primero y más grande reformador que fundó los gorros amarillos o yelupas nació en Ando en el año 1355 de nuestra era. Gautama Sakyamuni había nacido 500 antes de Cristo y fue el avatara de Amitabha, es decir, de esta misma expresión del Dhyani Buda de Gautama, nombre celestial, ¿ven? O nombre celestial de Gautama Buda. Las diferencias son de nombre, las diferencias son de expresión de ese, como dijéramos, de esa sabiduría dada a la humanidad a través de distintos cuerpos, pero en una etapa son, como dijéramos, la expresión de esta quinta raza humana que hay sobre la tierra, que es la que tiene 5 sentidos. Nuestros sentidos llegarán a ser 7 cuando estemos en la séptima raza, y que han dado estos impulsos a la espiritualidad y a la evolución espiritual de esta raza, como la darán después a la sexta, a la séptima, porque nunca la humanidad está huérfana. La humanidad siempre tiene verdadera paternidad espiritual a su alcance, con solo que el ser humano eleve sus ojos internos
a su propia realidad, a su propio ser, y por ello pueda escanciar la sabiduría que siempre está, como si dijéramos, a disposición del ser humano que busca sinceramente quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, y que aplica esa búsqueda al mejoramiento primero de sí mismo y a ayudar al mejoramiento de los demás. Como la síntesis de los 7 Dhyani-Buddhas, porque los 7 hacen una síntesis de unidad, porque todo es uno, pero en su labor cíclica, en distintas etapas de la expresión manifestada de la divinidad sobre este planeta, los 7 son ese nombre que se da en algunas de las escrituras, tanto de la antigua India como de la India después budista, como de los países budistas que han, digo, los países del Oriente y aún de Occidente, que han ido bebiendo de esta sabiduría de Gautama y que colectivamente, junto con los 2 que faltan como Dhyani Buda, es decir, con los 2 de la jerarquía que completarán su manifestación en este periodo mundial, se les llama Avalokiteshvara. Avalokiteshvara. Eso yo los nombres no los sé pronunciar. Pero bueno, fue el primer Buda, que entonces se dice que es la expresión del logos de nuestro sistema planetario, ¿no? Que sintetiza a los 7 y a su vez los 7 emanan de esta primera expresión. Y por eso se dice que es el mismo verbo o el logos. Recuerden que la palabra griega logos es el verbo, que es en el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero muchos cristianos lo olvidan y entonces cuando hablamos de logos es que no creemos en Dios. Así, Amitabha, ese nombre vamos a decir que en lo invisible expresa a Gautama Buda, es el Dios interno de Gautama, es decir, es la expresión interna como jerarquía de este gran instructor que floreció hace 2500 años, es decir, 500 años, desde 500 años antes de Cristo. Y es a quien en China llaman Amita, es decir, nada más que dicen la palabra Amita, no Amitabha completa, pero que es nada más que un sobrenombre para ellos de Gautama Buda. Ellos son, como bien dice el profesor Rhys Davids, este fue uno de los orientalistas no materialistas que estudió el budismo y tradujo muchos de los antiguos textos de esta filosofía que después, repito, se le llama religión, pero que en sí fue en la vida de Gautama nada más que la síntesis de sus enseñanzas. Después fue que se establecieron las monjes, los distintos características de una religión. Y ahora ella pone, citando al profesor Rhys Davids, por eso lo pone entre comillas, los gloriosos contraparte, pero fíjense cómo lo pone, los en un sentido de que procede de una apariencia de pluralidad, pero contraparte como singular en el mundo místico, porque en el mundo místico ellos todos son uno. Y es ese Amita y es esa Avalokiteshvara, y todos son uno, porque todo nunca sale de la unidad. Y esto es lo que ustedes se tienen que ir acostumbrando con esta obra para no olvidarlo. Es la gloriosa contraparte o los gloriosos contraparte, pero como singular, en el mundo místico, en el mundo de unidad, libres de las condiciones degradantes de esta vida material. Es decir, es la consideración de esta sabiduría, de este Siú, de esta divinidad en su unidad total que nunca mengua, ni disminuye, ni se divide. Y por tanto, ellos están
independiente de la vida mortal y terrena de cada Buda terreno, de Gautama, que tuvieron un cuerpo, que vivió, que murió, etc. Los Manushi Budas libertados, designados para gobernar la tierra durante esta ronda, es decir, durante el periodo de 7 grandes periodos mundiales en nuestro globo y de 7 grandes periodos mundiales en las contrapartidas no físicas de nuestro globo, porque son 7 planetas, lo que se llaman 7 planetas sagrados, que son los que tienen la libertad ya de la inteligencia. Manushi viene de Manu, mente, pero mente superior, y viene de Manu, el que guía todo este proceso que llamamos toda una ronda, el Manu de ronda que se le llama, pero que hay también una gran inteligencia que rige cada uno de los subperiodos de esta colosal expresión que llamamos una ronda, con 7 expresiones mundiales en cada uno de los 7 planetas o globos, porque el único físico es la Tierra, y sus 6 contrapartidas, y en cada uno de esas 7 periodos mundiales, 7 razas con 7 manos humanos que se resumen cada uno en uno de los 7 Dhyani Budas, y así hasta llegar a la realidad total que llamamos la unidad del logo, y aún a la seidad de donde se emanan todas estas, no solo expresiones, sino todos estos ciclos de manifestación que llamamos rondas, periodos mundiales, razas, cadenas, etc. Y entonces nos dice, ya son los Budas de contemplación. Se le van dando como una cualidad para que se vea que son superiores todavía a estos Budas humanos que nosotros hemos visto han tenido encarnaciones en la tierra y una labor mucho más pequeña en comparación de estos Manushi Budas libertados, de estos grandes Dhyani Budas y de la síntesis de los 7 hasta que se llega al logos o verdadero verbo que sostiene todo el sistema planetario. Ahora, todos estos que no tienen el sentido humano de Gautama, que sí tuvo padres, todos son Anupadaka. Anu es sin y Padaka tiene que ver con la paternidad. Por tanto, son sin padre, porque no necesitan expresarse en cuerpos tan densos de los cuales tengan que necesitar de otros que manejen la parte material antes de que se forme ese organismo. Pero estos Anupadaka, estos Budas de contemplación, estos grandes Dhyani o grandes seres más allá del nivel humano, que están nada más en esta contemplación, nacen por sí mismos de la esencia divina. Es decir, surgen de la esencia una, de la seidad, por sí mismo, por la enorme evolución que los separa aún de un Buda humano, siendo tan egregios y tan evolucionados como estos grandes seres han sido, todos los que han pertenecido uno a cada una de las 5 razas hasta ahora, y los 2 que faltan, pues faltan 2 Budas humanos, y por tanto completarán los 7 de los Dhyani Budas de esta ronda, de este periodo mundial, perdón, que después se unirán a 7 en cada uno de los globos para la ronda completa. Y así es una progresión de aparentes multiplicidades, pero con la conciencia que tienen ya todos ellos de la unidad del todo. Pero esa unidad ya total no es un ser, sino el origen de todos los seres,
el destino de todos los seres y la esencia fundamental de donde surgen los seres y a donde regresan los seres, que en el budismo se le llama el para-nirvana o paranispana en, en el idioma que más se usó en el budismo, que es el pali, un derivado del sánscrito. Paranispana es ya lo que es paranirvana en el sánscrito. Y vamos al inciso C, el último de los de esta segunda loca, que nos dice: siendo Foja uno de los más, si no el más importante carácter de la cosmogonía esotérica, es decir, de cómo surge a la manifestación un universo, eso es lo que es cosmogonía, y esotérica es la que se ha mantenido en secreto hasta que por primera vez desde el hundimiento de la Atlántida se dio públicamente, al menos en lugares como el occidente, donde no existen los grandes misterios, porque se daba pero veladamente a los misterios de la antigüedad, los misterios esotéricos. Fojan es lo más importante de la formación del universo. ¿Por qué? Porque es como si dijéramos el primer rayo del espíritu, que lo vimos ya en la esloca y en las estancias anteriores. Surge como un rayo de luz y es a su vez la primera expresión de lo que llamamos energía o electricidad, porque ella es la que más representa todos los demás tipos de energía. Así que siendo Foja de uno de los más, si no el más importante carácter de la cosmogonía esotérica, debe ser minuciosamente descrito. Foja es una cosa en el universo aún inmanifestado, es decir, el que está más allá de todos nuestros sentidos, mente y posibilidades de concepción. En esa realidad, más allá de nuestras comprensiones y capacidades actuales, Foja es una cosa, porque está todavía en lo eterno, inmanifestado. Y otra, cuando ya está trabajando como se les describe en estas estancias ya cuarta, quinta, etcétera, en el mundo fenomenal y cósmico. Es decir, una cosa es antes de la manifestación y otra cosa es ya durante el mundo fenomenal y cósmico, que es la manifestación. En este último, ahora, en nuestro mundo, porque nosotros estamos y formamos parte de este fenómeno, de este cosmos manifestado. En este último es aquel poder oculto, eléctrico y vital. Es decir, como nosotros lo podemos llegar a concebir, es como el poder oculto, eléctrico y vital. Es decir, oculto en el sentido de que su verdadera magnitud no la conocemos todavía. Eléctrico porque es lo que más conocemos de su actuación en lo manifestado, y vital porque es también una expresión de la vida, porque recuerden que no hay, de acuerdo a una de las 4 ideas básicas de la teosofía que HPB dio entre el prefacio y el proemio de esta obra de la misma doctrina secreta, pero no en el compendio, que no podía abarcar eso, es que una de las 4 ideas básicas es que no hay materia muerta. En estos días salió otra vez una cosa que repiten los científicos y que se ve que no han acabado de cambiar su raigambre verdaderamente no espiritual, aunque hablen algunos de cierta espiritualidad y se acerquen algunos a algo espiritual. Pero volviendo a dar la intriga que tienen la mayoría de los científicos de si hay vida en otros planetas, en otros sistemas solares, fuera de la Tierra. Eso es un absurdo. La vida hay que descubrirla, pero está en todo. Es todo y no hay nada sin vida. Que esa vida no se organice
a niveles de nuestros 5 sentidos es una cosa diferente. Pero cuando ya vamos más allá de nuestros 5 sentidos, con los grandes auxiliares de microscopios, telescopios y eso, vemos que todo se mueve y el movimiento, que es incesante y absoluto en todo el universo aún manifestado, pero en un nivel todavía mucho más alto e irreconocible en lo inmanifestado, es la prueba de que todo vive y que no hay ni un solo punto de ninguna partícula de aún la más pequeña del átomo que no se esté moviendo y que no sea la expresión de la vida de ese átomo y de la vida total de todo el universo. Porque la vitalidad puede también no percibirse, pero todo movimiento es vida. Que bajo la voluntad del Logos creador, es decir, el Logos que se expresa a través de esta manifestación, el verbo que no habla en el aire, sino en la voz del silencio, como nos dice HPB en su tratado, en su último regalo a la humanidad, antes de partir de este mundo. Y esa voluntad del Logos creador une y relaciona todas las formas a través de Fohat. Porque Fohat es la misma vida, es la misma voluntad de ese Logos y es creativa. Fohat es lo que provoca todo lo que llamamos manifestación o creación, aunque la palabra creación desde un punto de vista estricto es inadecuada para todo. Nada se cree, nada se destruye, ni nada se crea ni nada se destruye. Todo lo único que hace es transformarse. Y la totalidad de todo es el mismo todo, que ni aumenta ni disminuye porque es un todo ilimitado, eterno e indivisible. Así que este Fohat une y relaciona todas las formas, dándoles el primer impulso exterior o aparentemente exterior después de un proceso de reposo como el que se describieron o como se describió en las primeras 4 estancias, o más bien ya en la tercera empieza a hablar de cómo va a empezar a expresarse ese Fohat, y cuarta y quinta es donde va dando los detalles de cómo convierte lo eterno en tiempo, en ley, que es lo que nos dice al final de esta, dándole el primer impulso que se convierte con el tiempo en ley. Cuando sale de lo eterno, cuando sale de lo incondicionado, cuando sale de lo invisible, cuando se expresa como unión y relación entre formas que son mayávicas todas, es decir, aparentes, dándole esa primera forma de interrelación entre cosas aparentemente diferentes, lo eterno se convierte en tiempo y en ley. Pero en el universo inmanifestado, Fohat ya no es esto. Y ahora nos va a poner un ejemplo de la mitología de la antigua Grecia. Como Eros no es el ulterior y brillante Cupido alado o el amor. Eros representa esa, como si dijéramos, unidad de donde surge la manifestación aparentemente múltiple. Y entonces, ¿cómo surge como Cupido? Que es amor, es decir, el impulso que tiende a que se restablezca la unidad que en la manifestación parece perderse en los periodos que llamamos tiempo. Pero como lo eterno nunca es ni deja de ser lo que es, porque es la única realidad, y esa única realidad es eterna, Cupido nunca puede estar manifestado, ni necesita manifestarse.
porque en el nivel de Eros permanece en esa unidad. Y solamente como ulterior, durante los periodos manifestados, de un Cupido que tiene que mover el amor entre los seres para que se restablezca la sabiduría de la unidad, que no se ha restablecido externamente, sino que se restablezca en la conciencia, la comprensión de que esa unidad sigue siendo y es eterna, y que el tiempo es una parte de las apariencias del mundo manifestado, pero que todo permanece en esa total realidad una eterna. Fohan nada tiene que ver todavía con el cosmos. Es decir, todavía él está nada más que como una abstracción. Cuando Fohan empiece a hacer toda esa aparente diferenciación y por tanto aparezca una diferenciación que necesite ser restablecida a través de Cupido, a través del amor que nos demuestre que otra vez la unidad sigue siendo lo que es. Como el cosmos no ha nacido, y fíjense que el cosmos lo pone ahí ya con K, recuerden que el cosmos es el superior con K, y el cosmos inferior es este nuestro de 7 planos, del cual nada más que conocemos parte del físico. Pues eso no ha nacido todavía. Y por tanto, Fohat todavía no tiene que ver con el cosmos. Está nada más que como un rayo que va a comenzar una labor, pero no la ha comenzado. Así que Fohat nada tiene que ver todavía con el cosmos, puesto que este no ha nacido. Y los dioses, es decir, las inteligencias que van a regir como grandes jerarquías, como la de los Dianibudas, los Dianchohans, etcétera, duermen aún en el seno del Padre Madre. Y vuelve a decirnos que el espacio todavía no se ha diferenciado aparentemente a través de un espíritu que fructifica la expresión de ese espacio como una madre inmaculada, que es otro de los dogmas de las religiones, que en el nivel del ocultismo no es nada más que una expresión comprobable de la necesidad de esos epítetos, porque el espacio en el fondo jamás cesa de ser lo que es, como el espíritu jamás cesa de ser también esa unidad con ese espacio. Es el movimiento y el espacio, abstractos absolutos, pero que al venir al periodo de manifestación aparecen como separados, como relativos, como múltiples, y sin embargo siguen siendo lo que es la misma unidad. Es una idea filosófica abstracta, no produce todavía nada por sí. Fohan no está nada más que como idea abstracta. Y claro, filosófica, hay que poderlo penetrar en este sentido de contrapartida del espacio, como el espíritu que lo va a hacer aparecer como un universo variado, como un universo múltiple. Y sin embargo, como todavía eso no ha pasado, sigue siendo una abstracta filosofía, una abstracción filosófica, una idea filosófica abstracta, para hablarlo con mejor propiedad. No produce todavía nada por sí mismo, es sencillamente aquel poder creador potencial. Es decir, en el momento en que actúe sobre ese espacio, va a transformar ese espacio inmaculado, incoloro, que no aparece como algo externo, que está en la inmensidad de la eternidad,
como un espacio objetivo, con nebulosas primero, sistemas solares y las inteligencias que lo rigen, que son sus dioses, en plural, porque cada vez que hay una determinada expresión, podemos decir que está regida por un dios o por una jerarquía de dioses, si nos queremos usar en la forma plural de esa unidad de expresión del espíritu en el espacio, como un reflejo que le sirve el espacio de sí mismo, y que es el sí mismo, que no es nada ajeno y que sigue siendo nada más que la unidad total de la seidad en lo eterno. No produce todavía nada, foja por sí mismo. Es sencillamente aquel poder creador potencial en virtud de cuya acción el noúmeno de todos los fenómenos futuros se divide. Los fenómenos son los que se dividen. El noúmeno sigue siendo la misma unidad. Y entonces dice, se divide por decirlo así, pero no se divide. Solo para reunirse en un acto místico suprasensible y emitir el rayo creador. Es decir, lo que va a funcionar como la inteligencia del espíritu para proyectar en el espacio las sombras de todo un universo. Universo, lo uno que aparece como diverso. Cuando el Hijo Divino, fíjense cómo lo pone ella con mayúscula y entre comillas, brota, entonces Fohat se convierte en la fuerza propulsora. Cuando el Hijo Divino brota, el Hijo no es nada más que la primera expresión de la unión de ese espíritu con esa pantalla o expresión que llamamos espacio, que es la expresión de la misma realidad, pero que aparece como diferente a la fuerza rectora e inteligente del espíritu. Y entonces el Hijo Divino brota el universo. Entonces Foja se convierte en la fuerza propulsora, en el poder activo, que es causa de que el uno se convierta en dos, es decir, uno y espacio, el uno del espíritu en la expresión del espacio, y en tres, cuando se establece una relación entre ellos. Y aquí está el origen de todas las trinidades, de todas las religiones. En el cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En teosofía, primer logo, segundo logo, tercer logo. En el hinduismo, Brahma, Vishnu, Shiva. Y eso, nada más que tres, es en el plano cósmico de la manifestación, no antes. El triple uno se diferencia en los muchos, porque recuerden que toda interrelación de tres nos da el 7 y del 7 todos sus múltiples. Y entonces Fohat se transforma en aquella fuerza que reúne a los átomos elementales. Cada punto del espacio es un átomo. Y cada punto del espacio está en todas partes. Su circunferencia, su límite en ninguna. Y por eso son nada más que átomos elementales. Y hace que se agreguen y combinen. Y es lo que da la apariencia de las moléculas, la apariencia de las nebulosas, la apariencia de los movimientos circulares, de los cometas, los soles, las estrellas, que llamamos, son el nombre que le damos a los soles que no son el sol nuestro, y esos planetas que giran alrededor de las estrellas que todavía no pueden mostrar luz propia. Fohat hállase íntimamente relacionado con la vida una. Claro, porque nada más que cumple una función para que esa vida una se exprese como una aparente diversidad. Fohat hállase íntimamente relacionado con la vida una,
Del desconocido uno emana la totalidad de infinita, el uno manifestado, o la deidad manvantárica periódica. Es decir, la que es regida por dos inteligencias, una para que nazca, o dos expresiones de la inteligencia, para hablar con mejor propiedad, y la otra para que pueda después determinar el ciclo de manifestación en que lo recibe, pueda sembrar, ser la semilla para el siguiente periodo de manifestación y guarda esa semilla como una idea, como una ideación para el siguiente periodo de manifestación. Y eso es periódico. Lo que se repite sin principio ni fin, porque es eterna. Esa deidad manvantárica es periódica. Y esta es la mente universal. El nombre que se le da, o alma también universal, o anima. Anima es la forma latina de alma, universal, el anima mundi, que separada de su fuente origen es el demiurgos, cuando ya empieza a trabajar todo el resto de ese proceso de manifestación, es el logos, es el verbo, o demiurgos, como le llaman también, o le llamaron también algunas filosofías griegas, o logos creador, que es la palabra más infeliz, pero es como las religiones después lo llaman, porque claro que no se crea de la nada, nada sale y no puede crearse nada. Pero le llamaron así logos creador los cabalistas occidentales, que ya no tenían la sabiduría. Pero fue lo que predominó entonces en todas las religiones exotéricas que nosotros vemos en Occidente. Y hay que saltar un poco la limitación de los vocablos y tratar de volver a la idea, que es que aparecen como algo separado y no es nada más que la función que manifiestan desde sí mismos, enraizados en la seidad, en las etapas del mundo manifestado. Bueno, eso son de los caballitos. Y el Brahma, que es ya, o Brahma, de los orientales de la antigua India, que después fue o es, llegó a ser la religión hinduista, pero que primero también fue el resultado de grandes rishis o grandes instructores que tuvo la humanidad en las primeras etapas de lo que es la gran civilización que fue la India. Así que es la mente universal que, separada de su fuente de origen, es el demiurgo o logo creador de los cabalistas occidentales y el Brahma de cuatro caras de la religión hindú. Otra referencia a los cuatro puntos cardinales, a toda una serie de direcciones de expresión de esta divinidad. En su totalidad y considerado en la doctrina esotérica, desde el punto de vista del pensamiento divino manifestado, representa las huestes de los más elevados Dhyan-chohanas creadores, es decir, los grandes seres que en el nivel de instrucción llamamos Amitabha Budas o Budas divinos, que también son expresiones de este mismo nivel de regencia, de poder, de capacidad directora de los Dhyan-chohan del hinduismo. Simultáneamente con la evolución de la mente universal, la sabiduría oculta de Adi primero, Buda, el uno supremo y eterno, se manifiesta como Avalokiteshvara, lo que habíamos dicho, o Isvara manifestado. Avalokiteshvara es ya una designación hinduista también y es de la raíz Isvara, que es una conciencia rectora manifestada, que es el Osiris de los egipcios, el Ahura Mazda de los zoroastrianos, el hombre celeste de los filósofos herméticos, el Logos de los platónicos y el Atman de los vedantinos. Véase Subhra Rao, que fue un miembro
vedantino de la Sociedad Teosófica, que parece identificarlo con el Logos y lo llama así. Véanse sus 4 conferencias sobre el Bhagavad Gita, publicadas en la revista oficial de la Sociedad, fundada en 1879 por los fundadores Olcott y Blavatsky, el volumen 9. Por la acción de la sabiduría manifestada, o Mahat, representada por estos innumerables centros de energía espiritual en el cosmos con K, el superior, su reflejo, la reflexión de la mente universal, que es la ideación cósmica, y la fuerza intelectual que acompaña a esta ideación, se convierte objetivamente en el Fohan. Es decir, esta misma expresión del espíritu uno, ya como dirección, como ideación, como idea más abstracta de lo que va a aparecer como múltiple, lo que es uno, se convierte objetivamente en el Fohan del filósofo budista esotérico. Fohan, corriendo a lo largo de los 7 principios de la casa, que son la primera diferenciación del espacio, actúa sobre la sustancia manifestada o el elemento único, como se ha dicho antes, y diferenciándolo en varios centros de energía, pone en movimiento la ley de evolución cósmica, la cual, en obediencia a la ideación de la mente universal, trae a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. Aquí, aunque volveremos, esto lo vamos a comentar al principio del próximo domingo, que ya será 3 de julio, ¿no? La página 110. Primera, volveremos a leer esto porque esto es muy abstracto. Sí, será 4 de julio, me parece. No, sí, 30. 1, 2, 3. Ah, sí, 4. Ok, gracias, por favor. Ok. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos aquellos que están soportando sufrimiento, para que puedan descubrir en su interno vuestro amor, aún en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimiento, para que en medio de su dolor puedan percibir que vuestro amor los envuelve en medio de su angustia. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos. Si alguna pregunta quisieran ahora.